la clase pasada. Ya les conté que se había habilitado el foro, que tenemos 9 fechas de entrega, que pasó del 6, que era ayer, al día 11, que va a ser el próximo miércoles, para el foro 1, es una sola pregunta. Las demás fechas se mantienen todas, ¿ya? Solamente corrió el tema del foro 1 porque se atrasó el tema del sistema para habilitarse, ¿ya? Bien, como les decía, la unidad 2 de control interno, de aquí se desprende el trabajo que tienen que hacer en grupo, un trabajo más bien sencillo, indicarles de que obviamente que tienen siempre el espacio del sábado en la tarde para poder trabajar, o ahí ustedes se organizan, ¿no es cierto?, para ver qué día les acomoda más trabajar en grupo, ahí si deciden hacerlo así, ¿ya? Entonces, en esta unidad, nosotros vamos a ver lo que es el tema del control interno de verificación, ¿ya? Y aquí vamos en la unidad 2, vamos a ver algunos temas de controles específicos, ¿ya? Y eso propiamente tal, ¿no es cierto?, en este tema. Ahora, las guías que a ustedes se le habilitaron en la plataforma son las mismas, ¿cierto? Para no tener alguna diferencia. ¿Alguien las revisó? Importante que revisen esa parte, y las guías que yo le envié, como la semana pasada no estaban listas, y después se habilitó, entonces que igual se haga la comparación si es que son las mismas guías. En algunas ocasiones ha pasado que no son las mismas. ¿Son las mismas guías, profesor? Ya, bien. Yo la bajé de ahí y la tengo aquí. Ya. Entonces, la unidad 2 se compone por dos temas, que el primer tema es controles específicos y métodos de evaluación, ¿ya? El tema 1 tiene como objetivo identificar los controles para el uso de los procesos internos en la organización, y el tema 2 tiene como objetivo verificar los métodos para analizar y formular pruebas de evaluaciones de control, ¿ya? Entonces, a través del cuadernillo, ¿no es cierto?, va a estar la información necesaria para revisar los dos temas, y obviamente aquí lo vamos a estudiar, ¿no es cierto?, y cualquier pregunta que esté o duda que les quede, tienen que ahora la oportunidad de poder preguntar, ¿ya? Entonces, como estábamos con el tema del control interno, a ver, tengo aquí dos Power abiertos, entonces se me pueden confundir. Vamos a... Hablamos entonces de el control interno de verificación, ¿ya? Entonces, uno de los procesos más importantes, ¿no es cierto?, en el ámbito empresarial, operacional, ¿no es cierto?, y de los departamentos de una organización, eh, ya que, ¿no es cierto?, el control interno es una de las cosas más esenciales que tenemos y que se deben contener para, ¿no es cierto?, poder sincronizar, para tener una buena coordinación entre los procesos y actividades internas de cualquier organización. Dijimos que esto era aplicable a todo tipo de organización y de manera transversal. Eh, Vamos a conocer, ¿no es cierto?, los temas que vienen en esta unidad, ¿ya? Y el primer punto vendría siendo los que son los puntos de control, ¿ya? Y los puntos de control se basan, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos dijimos de que el control interno teníamos que tratar de hacer que sea lo más específico posible y que nos dé un cierto grado de seguridad, un grado de seguridad razonable. Eso fue el concepto que vimos la semana pasada, ¿ya?
Entonces, siempre deben haber algunos puntos específicos, dependiendo también del tipo de empresa, de organización que nosotros estemos trabajando, entonces se van a ver algunos puntos clave en el cual debe estar siempre el control, ¿ya? Por lo general, a ver si que una empresa, si estamos hablando de una organización que crea un producto, entonces los puntos de control obviamente deben estar en varias partes. Siempre, obviamente, siempre va a estar siempre en el tema financiero, en la parte administrativa, ¿no es cierto?, financiera, pero, por ejemplo, en una empresa que se crea un producto, los controles también deben estar en los procesos internos de producción, ¿ya? Si es una empresa de servicios, también los controles internos van a estar en algún proceso de la entrega del servicio o de la creación del servicio, etcétera, ¿ya? Va a depender de cada organización, ¿ya? Entonces, los intercambios de información siempre van a estar sujetos a errores, ¿ya? Y estos pueden, obviamente, responder a la cantidad de intercambio y al tratamiento de cada uno de los atributos. Eh, en base a esto, ¿no es cierto?, y con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder lograr una situación de verificación que sea exacta y que se puedan incluir y que se puedan introducir los mecanismos de control que detecten los errores, es que se asegura que serán los procesos en donde se produce intercambio de información, ¿ya? Donde estos procesos, pues, cuando pasa de una unidad a la segunda unidad, cuando se produce el intercambio de información, como dice, entonces ahí puede que exista o puede que sea un punto de control, ¿ya? Porque ahí es donde eh, pueden haber distintos errores, ¿ya? Dentro de las áreas que están constantemente monitoreando, en las organizaciones se encuentran, por ejemplo, las bodegas, ¿no es cierto?, los estados contables, eh, y las ventas, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, como son tres puntos, que son tres puntos generales, porque aquí cada organización, insisto, va a tener sus propios puntos de control específicos, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de temas generales, ¿ya? Las bodegas, obviamente, cuando estamos hablando de que ahí por lo general se van a resguardar un stock importante de insumos, de materiales, de mercaderías terminadas. Entonces, es un punto de control importante para la organización, ¿ya? O también para distintos tipos de cosas, si son insumos de trabajo, también se deben controlar, ¿no es cierto? Porque por lo general en temas de bodega hay que cuidar, ¿no es cierto?, que se pierdan algunas cosas, ¿ya? Entonces, en ese caso, las bodegas son las áreas más recurrentes que entran y salen productos a diario, ¿ya? En cualquier empresa de compra y venta. O sea, cualquier empresa de compra y venta, la bodega pasa a ser un punto de inflexión importante porque ahí entra y sale. Por lo tanto, ahí los sistemas de inventario deben funcionar súper bien, ¿ya? Hay distintos tipos de sistemas de inventario que se manejan en las empresas. Administrativamente existen varios, ¿ya? Eh, Algunos de los más conocidos son, ¿no es cierto?, el sistema LIFO, sistema FIFO, que probablemente ustedes los pueden haber visto en alguna clase de contabilidad, ¿ya? Son los sistemas que, por lo general, se indica que el primer producto que entra a la bodega es el primer producto que tiene que salir, ¿ya? Eso más que nada por un tema de los vencimientos y de que se forme el círculo de rotación dentro de una bodega, ¿ya? ¿Por qué? Porque la bodega tiene que estar de tal manera de que si ingresa un producto el día uno y cuando empiecen a salir los productos salgan en el mismo orden que entraron, ¿ya? De manera de que los productos más antiguos que están ahí vayan teniendo rotación, ¿ya? Porque si vamos sacando los últimos que ingresamos, entonces los que llegaron primero van quedando ahí y finalmente se pueden estropear, pueden vencer y van a generar mermas en la empresa, ¿ya? Entonces, el control interno en este caso construye un sistema para obtener una gestión orientada a las mermas y castigos por este concepto, ¿ya? Para que no se venzan los productos, no se echen a perder, no haya mermas, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante ahí el control interno dentro de las bodegas. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Otro punto importantísimo No, pues, de control interno son los estados contables.
¿ya? Los estados contables, por lo general, en una revisión rápida, son tres, ¿ya? Balance general, estado de resultado, flujo de caja, esas tres cosas, ¿ya? Esos vendrían siendo los estados contables como los cuales cualquier empresa u organización, para poder determinar o poder mostrar una foto de la empresa o de la organización en algún momento, debiera presentar esos tres estados contables: el estado de resultado, el balance general y el flujo de caja, ¿ya? Aquí muchas empresas efectúan recurrentemente procesos de planificación de todo lo que deben realizar las personas encargadas, ¿ya? Para dejar evidencias posibles, colusiones, y que éstas sean evitadas, ya que el proceso es repetitivo en el tiempo, ¿ya? Además de que los estados contables deben entregar información exacta para la toma de decisiones, ya que muchas decisiones se toman en base a los estados contables, dependiendo de cuál sea la situación, ¿no es cierto?, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿ya? Otro de los puntos clave para el proceso de control son las ventas, ¿ya? Para la empresa, obviamente, que se dedica al tema de las ventas, ¿ya? Una empresa comercial en este caso, ¿ya? Eh, Porque obviamente su vida, su ciclo de vida depende de las ventas, ¿ya? Por lo tanto, obviamente hay un proceso crítico que se debe controlar, ¿ya? Entonces, así nosotros lo vamos viendo de que cada proceso de control va asociado, obviamente, y orientado a cada una de las empresas que tengan un objetivo eh, en lo absoluto, digamos, que tenga que ver con el punto de control, que en este caso son las ventas. Por lo tanto, aquí las empresas que van o que están o que tienen definido como un punto crítico en las ventas son aquellas empresas comerciales que su vida o su ciclo de vida depende de vender, ¿ya? Esta área entonces es la única parte de la empresa que tiene contacto con el medio externo, ¿ya? Porque depende del contacto externo, no hay nada aquí. Vimos las bodegas y los estados financieros, eso es netamente interno de la empresa, ¿ya? Pero las ventas tenemos que salir al mercado, salir fuera de la empresa, porque ahí es donde tenemos finalmente el proceso realizado, ¿ya? En el mercado, ¿ya? Por lo tanto, es la única de estas que estamos revisando aquí, ¿no es cierto?, parte de la empresa que tiene contacto con el medio externo, ¿ya? Y a su vez genera, ¿no es cierto?, los ingresos pertinentes para la continuidad en el tiempo, ¿ya? Por lo que el control de ventas, pagos y en general deudas por cobrar resulta vital en virtud de los objetivos, metas preestablecidas en la planificación, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos la definición, ¿no es cierto?, de estos tres puntos clave de control en las organizaciones, dependiendo de cada una de ellas, ¿ya? En general, cualquier área de la organización que pueda estar afecta a controles y al establecimiento de puntos de control, todo dependerá del giro y el tamaño de la organización, ¿ya? Obviamente, dependiendo la métrica general, corresponden definir aquellas áreas generales o claves que presenten errores recurrentes, ¿ya? Entonces ahí va a depender de la gerencia, ¿no es cierto?, de los liderazgos de la empresa, determinar cuáles van a ser los puntos clave y si están estos tres insertos o hay más puntos clave dentro de la organización, ¿ya? Por ejemplo, perfectamente podría haber el tema logístico en una empresa, por ejemplo, en el Pizza Hut, por ejemplo, ¿ya? Ellos, una empresa que todos conocemos, que sabemos que se dedica al rubro de la comida rápida, específicamente a las pizzas, pero ellos dependen mucho de la entrega. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en estas tres, aparte de las bodegas, los estados contables y las ventas, podríamos poner también la parte logística, ¿ya? También un punto clave de control, ¿ya? Por darle un ejemplo. Pero así como otras empresas, pueden tener otro punto clave, como una empresa de servicios informáticos, por ejemplo, ahí la unidad de TI, por ejemplo, de procesos informáticos, también deberá ser un punto clave de control, ¿ya? Entonces, obviamente, más que nada para que se entienda que dependiendo de cada organización, va a ser los tipos de controles que se deberán hacer, ¿ya?
Y además, como nosotros tenemos que ver y definir que dependiendo cada organización pueden tener errores, ¿ya? Y cada empresa definirá qué tipo de errores van a ser los recurrentes. Entonces podemos detallar que existen algunos tipos de errores que se pueden tener en una organización. Igual aquí son tipos de errores que son generales, que nosotros podemos encontrar, pueden haber otro tipo de errores, pero vamos a nombrar aquí los que sean más comunes y probablemente puedan haber en cualquier tipo de organización, ¿ya? Entonces, en tipos de errores, nosotros vamos a encontrar en cuanto a la población, a la autorización, a la integridad y a la exactitud, ¿ya? Y eso vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de un tipo de error de población, estamos hablando de que son errores en el número de los elementos que contienen los datos que se capturan o se procesan, ¿ya? Ahora, si una empresa desea realizar un estudio, un estudio de mercado, por ejemplo, y no tiene una cantidad suficiente, un número importante en su muestra, entonces a lo mejor el estudio no va a ser muy fidedigno, no va a ser muy confiable, entonces a lo mejor ahí hay que tener en cuenta que hay que ver bien que el número sea pertinente para poder lograr el estudio, ¿no es cierto? Y en ese caso se pueda capturar una información más detallada y que sea de mayor confianza, ¿ya? Y que nos permita finalmente el concepto que tenemos que tener, que es el de tener una seguridad razonable, ¿ya? Eh, Acá tenemos un ejemplo que va asociado por ejemplo, dice, en la guía, si ustedes ven la guía en la página 7, el ejemplo dice, se realizan 100 ventas y se registran 120, ¿ya? En el libro contable. No refleja las diferencias totales, esto significa que se producen errores de subvaluación. Luego de contener este resultado, las personas que están en vinculación con el control interno deberán formular teorías sobre esta situación que resulta ser bastante común, ¿ya? Entonces acá, en este caso, como error de población, como son errores del número de elementos, ¿ya? Del número de elementos no habla, no quiere decir de que sea de que la palabra, el tipo de error de población, esté hablando de personas propiamente tal, sino que habla del número de elementos, llevémoslo a ese concepto. Entonces, acá se ve un ejemplo en el cual se registraron 100 ventas, pero en realidad habían sido, se registraron 120, perdón, pero habían sido 100. Por lo tanto, aquí, ¿cuál vendría siendo el efecto del error? De que se está inflando las ventas, ¿ya? Por lo tanto, estaría inflándose en los estados contables y va a producir, obviamente, un error porque se puede malinterpretar y se puede tomar una mala decisión por un mal registro, ¿ya? Por eso debe ser, eh, ahí este punto debe ser controlado, ¿ya? Después tenemos también un error de autorización, ¿ya? Que viene siendo intercambios no autorizados ingresados al sistema por error o intención, ¿ya? Porque lamentablemente igual existe la posibilidad de que esto sea con intención, ¿ya? Como dijimos, la idea es que el control interno tenga al menos varios puntos de control, ¿ya? Y cada uno de nosotros cuando estamos en un trabajo debiéramos ser de cierta forma un punto de control. Si nos damos cuenta que hay un error, tenemos que tratar de que vuelva al proceso anterior para que el proceso se regularice y sea como tiene que ser, ¿ya? Y no decir, ay, aquí hay un error, ya no, dejémoslo nomás porque igual pasa. No es la idea, pues, hacer lo que se corrija, ¿no es cierto? Que se corrija desde el punto inicial, pues donde empezó el error, y eso es lo que se llama mejora continua, ¿ya? Así es el proceso de mejora continua. Donde existe el error, se debe volver del proceso que está al proceso anterior donde se procede el error para que continúe su camino y mantenga, ¿no es cierto?, la calidad del producto o servicio o el proceso que estemos haciendo para que se mantenga de forma correcta, ¿ya? Entonces, en este caso, de la autorización, vendrían siendo, como les decía yo, intercambios no autorizados ingresados al sistema, ¿ya? O sea, estarían siendo, eh, aquí literalmente es una mala intención, ¿ya? Dice no autorizado, que igual se ingresa al sistema, o están haciendo
con intención. O sea, en este caso, si se dieron cuenta de que se registraron 120, pero sabían que habían 120 y se registraron igual, ahí hay un tipo de error de autorización, ¿ya? O sea, lo autorizaron igual, ¿ya? No háganlo nomás porque eso nos va a permitir que el banco nos preste más plata porque va a ver que vendemos más. Y hay un tipo de error, ¿ya? También podríamos decir que va de la mano el siguiente error, que es un error de integridad, ¿ya? Pero cuando hablamos de integridad, son errores, la guía lo define como son errores de integridad de la información. Entonces no nos da mayores detalles, ¿ya? Entonces ahí nosotros, ¿qué hacemos? Eh, Vamos mejor eh, y definir la palabra integridad para ver finalmente qué es lo que nos quiere decir, ¿ya? Entonces, si nos vamos a integridad, la verdad es que las definiciones que aparecen es como son bien ambiguas igual. Por ejemplo, yo veo por acá, eh, debe leerse el documento con su integridad, entereza, es como entereza, ¿ya? Eh, Algunas palabras similares como probidad, honradez, rectitud, entereza, virginidad, ¿ya? Eh, es una condición de un individuo objeto de mantener todas sus partes, ¿ya? Esto no incluye solo los físicos, sino los valores y convicción, ¿ya? Con eso me voy a quedar. Por lo tanto, cuando hablamos de integridad, quiere decir de que finalmente de que el proceso venga completo, ¿ya? A ver, veamos, por ejemplo, cuando se está armando un vehículo, un auto, ustedes saben que el auto tiene muchas partes, ¿ya? Y tiene muchos procesos en su fabricación, pero perfectamente cuando está a la venta, ustedes ven un auto, un chasis que está bonito, que está brillante, pero por dentro no lo vemos, ¿ya? Y podemos abrir el capó, ver un motor que está limpio y todo, pero probablemente puede que le falte una pieza importante por dentro. Eso sería un error de integridad, ¿ya? Porque le falta algo, no está completo, pero lo están poniendo a la venta igual, ¿ya? Y el cliente no se da cuenta, ¿ya? Y probablemente el que se dio cuenta fue en un proceso intermedio y el que está vendiendo el auto tampoco sepa que le falta esa pieza, ¿ya? Que puede ser, pues se puede dar, ¿ya? Ahí tendríamos entonces el tercer tipo de error ya en el control. Y luego, como cuarto, ¿no es cierto?, dentro de los tipos de error que estamos revisando, tenemos el tipo de error de exactitud, que son discrepancias entre los atributos reales del intercambio y los atributos que el proceso captura para procesar, ¿ya? Si los datos del intercambio no reflejan correctamente los términos del mismo, existen errores de exactitud, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá es que existen errores eh, entre lo que se dice y lo que es. Eso es un error de exactitud, ¿ya? Porque, como lo vemos, eh, entre atributos reales del intercambio y los atributos que el proceso captura, ¿ya? Entonces, si es que tiene que ver un poquito también con algo relacionado al ejemplo uno, por ejemplo, si hay una discrepancia, si estamos esperando que hay un registro que se vendieron 100 sacos de avena, por dar un ejemplo, 100 sacos de avena, todos sabemos de que se vendieron 100 sacos de avena, pero llegó en algún minuto una guía por ahí, una guía de despacho que dice 120, ya, y ese es un error de exactitud, no existe exactitud con eso, ya, no concuerda, ya, porque son datos de intercambio, no reflejan correctamente los términos que debieran ser, ya, entonces ahí tendríamos un error de exactitud, ya. Eh, Importante ahí manejar, ¿no es cierto?, los tipos de errores. Por lo general, a mí, en lo personal, me gusta hacer preguntas relacionadas a los ejemplos, ¿ya? Porque a través del ejemplo uno puede describir y dar a conocer de que se entendió el concepto, ¿ya? Así que eso es importante de que ustedes lo puedan detallar de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, ahora en
en el foro que les dejé tiene que ver con un ejemplo, ¿ya? Y probablemente el segundo foro sea más o menos similar, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta al respecto hasta ahí? De lo que hemos visto, de los controles específicos, los puntos de control, ¿no es cierto? Donde vimos los puntos, algunos puntos clave, como por ejemplo las bodegas, los estados contables, las ventas. Pueden haber otros, ¿no es cierto?, dependiendo de su naturaleza de la organización, ¿ya? Eh, Dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de esta, de lo que sea, ¿ya? Y también vimos el tema de, ¿no es cierto?, los tipos de errores de la organización que estarían hablando en términos de población, de autorización, de integridad y exactitud, ¿ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. No, por ver. Ya, entonces nos vamos a ir al break y nos vemos en 10 minutos más, ¿ya? Ok.